Es el séptimo domingo del tiempo ordinario, 23 de febrero del año del Señor 2025. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quien los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es parte de lo que se llama el sermón de la llanura o de la planicie, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, que leímos el domingo pasado la primera parte, hoy la segunda y el próximo domingo la tercera parte. No es algo utópico que Jesús dice, es la realidad, es lo que debiéramos todos hacer. Ahora vivimos en un mundo donde se busca mucho la confrontación, donde se busca la competencia, la agresividad. Pónganse a pensar las caricaturas, tanta agresividad. Dicen, ¿por qué los niños son tan agresivos? Porque ¿qué ven en el celular? ¿Cuánta agresión? Aún yo pienso, de niño veía las películas de los indios contra los cowboys, ¿no? Contra los americanos, y era violencia, violencia. Pero el mundo se construye no con violencia, sino con cooperación, con amistad. Dios es el Dios de la unidad. El diablo es el príncipe de la desunión. Se dice cuando oye a los niños que no hagan bullying, ¿no? Que no quieran imponerse a los otros niños, que siempre agarrarse a la gente de carrilla. Nosotros los cristianos debiéramos ser de otro tipo, de otra manera de ser. Ahora, ahí no hay límite. Jesús dice claramente 2 o 3 veces, amen a sus enemigos, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué? La primera razón, tenemos que ir al plano de la fe, porque la razón nos engaña muchas veces. Un filósofo inglés, se llama Hobbes, dijo que el hombre es lobo para el hombre. Nosotros tenemos que ser con la fe. Y en la fe vamos a ver la vida desde otra perspectiva. Acuérdense, Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, la luz de la tierra. Nosotros debiéramos colorear el mundo, no el mundo nos debiera colorear a nosotros. Nosotros debiéramos iluminar el mundo, no el mundo a nosotros. Nosotros debiéramos ser otro tipo de personas nosotros como cristianos, ¿no? Segunda cosa, ¿por qué tenemos que hacer? Es porque hay un premio al final de cuentas. Dice el Evangelio, ¿no? Así tendrán un gran premio. El premio es la vida eterna. Todo esto que estamos viviendo es un mundo de pasaje. Nosotros los seres humanos hemos creado divisiones, hemos creado fronteras, ponemos a la gente, la deshumanizamos, le ponemos nombre para poder controlar y poder destruir, ¿no? Lo hizo Hitler contra los judíos, los deshumanizó. Entonces, era un país cristiano, pudieron haber asesinado a 5 millones de personas. Cuando nosotros ponemos nombre, ¿no? Es un ilegal, pues como ha hecho algo ilegal, lo podemos destruir, podemos hacer con él lo que quiera, al final de cuentas, ¿no? Y la tercera razón, que es la razón más fuerte, es que Dios es misericordioso con todos, al final de cuentas. Él hace llover sobre buenos y malos. Él no discrimina. Él nos ama a todos por igual. Ahora bien, si somos hijos de Dios y Dios es amor,
Entonces, ¿cómo tenemos que conductuarnos? ¿Cómo tenemos que ser? No es fácil, ciertamente, pero Dios quiso salir de sí mismo y quiso amarnos. Tanto amó Dios al mundo que le da a su propio Hijo. Si cuando éramos enemigos, dice San Pablo, Dios nos manda a su propio Hijo, ¿cuánto más ahora? Es el amor que va a transformar la realidad en la que vivimos. Y todos sabemos, vivimos en un mundo de violencia, un mundo de venganza. Me la haces, te la pago. No hay nada más dulce que la venganza. ¿Ves? Nosotros los cristianos tenemos que hablar de otra manera, una manera mucho más bonita. Dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos? Si dependiese solo de nosotros, sería imposible. Pero recordemos que cuando el Señor pide algo, quiere darlo. Cuando me dice que ame a los enemigos, quiere darme la capacidad de hacerlo. Sin esa capacidad nosotros no podemos. Pero Él te dice, ama al enemigo y te da la capacidad de amar. Eso lo decimos en fe. Al final de cuentas, siempre si Dios me pide algo, me va a dar la gracia para hacerlo. Si Jesús nos dice, ¿cómo sería el mundo si nosotros en vez de odiar, amáramos? Si en vez de vengar, nos perdonáramos. Y eso solamente se entiende en el amor, saber cuánto nos ama Dios. Y creo que basta pensar en la parábola del hijo pródigo, cómo Dios ama sin medida a su hijo, a los dos hijos, aquel que se siente bueno y aquel malo. Si quieres ahondar más en este tema, aquí en el sitio web de la parroquia de San Lucas en Irving, si tú pones sanlukeirving.org, allí vas a encontrar un lugar que dice Faith Formation, vas a encontrar 3 meditaciones sobre el Evangelio de hoy. Necesitamos pensar, porque estamos en un momento de mucho odio, mucha venganza, muchas cosas muy feas, sobre todo hablando contra las personas que no tienen documentos. Necesitaremos recordar, ama a los enemigos. ¿Por qué? Porque si los pecadores hacen lo mismo y nosotros somos más que eso, somos cristianos, entonces no tenemos otra opción. Acuérdate, Dios te da la gracia de amar a los enemigos, de perdonar siempre. Confía en el Señor. Si Jesús lo pide, lo podemos hacer. Comparte este video con todos tus contactos, por favor. Ve a misa, hoy es domingo, no puedes no ir a misa sin falta. Y escucha detenidamente el Evangelio nuevamente. Desde la parroquia de San Magno en Houston, de San Lucas en Irving, Texas.